que uno tiene. ¿Cuál es el cambio normativo que nos tiene acá? El SI detectó más de 165.000 contribuyentes reportados. Reportados significa que recibieron más de 50 transferencias únicas en el fondo de pagadores únicos en un mes. Y vamos a repasar un poquito qué implica eso, qué va a hacer el SI, si me va a citar, si me va a fiscalizar, etcétera. Eso lo vamos a revisar a continuación, pero es un número que muestra la punta del iceberg de la envergadura de lo que decíamos nosotros con respecto a las cifras anteriores de la informalidad. ¿Qué dice la ley? Y esta ley, la famosa ya casi ley de anti-evasión, no es solo busca combatir la informalidad, sino que tiene que ver con aumentar la base tributaria del Servicio de Impuesto Interno y combatiendo la informalidad, la ley 21.713, que entrará en vigencia el 2 de enero. En principio va a entrar el segundo semestre de este año, ahora va a entrar el 2 de enero, que es una fecha bien complicada ahí, pero que entra en vigencia. Primero, los bancos tienen la obligación, en las cuentas personas, reportar, obviamente, o enviar un reporte de un RUT persona que recibe más de 50 transferencias únicas al mes en su cuenta bancaria. ¿Cuál es el tema? ¿Qué pasa después de que el banco o la entidad bancaria me reporta? Se van a bloquear a las personas individuales de poder participar, por ejemplo, de financiamiento empresa. Estuvimos en una mesa de trabajo con la red de microfinanzas hace poco, con el Banco Estado, que estaban viendo que la alternativa iba a ser, por ejemplo, el financiamiento de crédito consumo, que muchas veces es el doble del costo de un crédito empresa. No van a poder acceder a medios de pago digitales, un POS, por ejemplo, una maquinita para poder vender, y van a estar limitados, obviamente, de participar de subsidios que tengan que ver con un Cercotec, por ejemplo, de trabajar con municipalidades y entidades gubernamentales en particular. Entonces, este cruce no es solo que me van a fiscalizar y pedir que rinda cuentas, sino que va a ser bien restrictivo con respecto a la operación y en particular donde creemos, y lo vamos a estar conversando en el panel, donde más va a pegar es en el acceso al financiamiento. Por otro lado, la ley faculta al SI de retener una porción del IVA si están incumpliendo, además de multas que pueden ir de 2 a 40 UTM con respecto a acciones recurrentes de estar trabajando en actividades sin estar formalizado. Estas consecuencias, entonces, primero, excluido de vender a empresas y al Estado. O sea, las empresas no te pueden transferir una cuenta personal, menos el Estado. Es súper importante que esto limita el crecimiento. No tener acceso al financiamiento, no solo por construir historial crediticio de tu empresa, porque en el fondo no van a poder tomar en cuenta en el tema del financiamiento el flujo que uno tiene en una cuenta persona, sino que solo pueden tomar el flujo en cuenta de una cuenta empresa. Y eso va a hacer que se pierdan oportunidades de créditos bancarios y obviamente programas estatales de apoyo con respecto a tener inicio de actividades y demostrar flujo de empresas. Obviamente el tema que pensamos es que se puede caer en multas desde el Servicio de Impuesto Interno. Y por último, y creemos que lo más importante, el riesgo del patrimonio. O sea, ya emprender es cuesta arriba, el tener mezcladas las finanzas personales con las finanzas del negocio pone en riesgo porque yo no puedo decidir entre pagar el colegio de mi hijo o pagar el sueldo o las obligaciones, el arriendo del local o lo que sea que tenga operando en mi negocio como un gasto recurrente mensual. Es súper importante recalcar esto cuando uno tiene una sociedad, responde con responsabilidad limitada con respecto a la sociedad y es súper, súper importante poder separar esas aguas para que no existan problemas más adelante. Primero, ¿qué significa realmente formalizarse? Pues hay mucho, y lo hemos visto, hay mucha duda con respecto a los pasos,
a qué tan engorroso es, si puede ser online o no, etcétera, qué tengo que tener. Aquí vamos a tratar de resumir un poco los cuatro grandes pilares, porque no todo es iniciar actividades. Y gran parte de la fiscalización está muy enfocada en tener inicio de actividades, pero para que tengan una película completa se divide en estos cuatro pilares. Primero, la constitución legal de la empresa, escoger el tipo de sociedad. Vamos a estar respondiendo ahí a todas las dudas con respecto a eso. El tipo de sociedad, los socios, etcétera, que se puede hacer con empresa en un día online. Después, el inicio de actividades y más bien la habilitación en el servicio impuesto interno, que tiene que ver con poder facturar, escoger correctamente el giro, el domicilio fiscal, etcétera. Hay varios detalles en la habilitación del servicio impuesto interno que me permiten quedar facturando o emitiendo boletas. Luego, obviamente, tengo que tener una cuenta empresa separada de la personal, o sea, no es una cuenta a nombre del root de la persona, sino una cuenta a nombre de la razón social que escojamos para operar. Y por último, el orden tributario mensual. Ahí voy. El orden tributario básico mensual, que tiene que ver con tener claridad de IVA, si tengo gente contratada, el Previred, etcétera, que tienen que ver con las obligaciones de ese orden tributario mensual, que obviamente cuando estoy empezando va a ser súper sencillo, pero que uno no está exento, o sea, no es solo un trámite anual, que está la declaración de la renta anual, sino que mensualmente tengo que tener un apoyo y una claridad acerca de los trámites mínimos que tienen que ver con las remuneraciones y con el IVA, crédito, débito de la empresa y el resultado, obviamente, de la empresa. Entonces, vamos al detalle del pilar 1 y 2, que tiene que ver con la constitución y el servicio de impuesto interno para quedar con una persona jurídica operativa. La constitución de una empresa tiene varios sabores, varios colores, puede ser una SPA, una limitada, etcétera, pero lo importante, y es lo que siempre recalcamos, es que se separa legalmente el patrimonio personal del empresarial. Y eso limita la responsabilidad. ¿Qué implica limitar la responsabilidad? Es que si le va mal a mi empresa, no arrastro todo mi patrimonio personal, por ejemplo. En el servicio impuesto interno, la parte de la habilitación, está el inicio de actividades, que como hablamos, te otorga un RUT a nombre de la empresa, habilita la emisión de documentos tributarios electrónicos, tanto facturas como boletos. En el pilar 3, la cuenta empresa, ¿por qué es fundamental tener una cuenta empresa? Primero, lo que hablamos siempre, uno tiene que construir un historial crediticio. Al igual que una persona, como si una persona estuviese naciendo recién, está una persona jurídica que está naciendo. Y a esa persona jurídica no la conocen. Pueden conocer a los socios de la persona jurídica, pero la persona jurídica va a tener sus propias características, su propio historial. Entonces, mientras antes empiecen a construir este historial crediticio empresarial, mucho mejor porque van a tener acceso a un montón de productos que después podemos ir preguntándole a Gonzalo, que está trabajando el BCI en particular con esto, pero un montón de productos que están diseñados para una empresa, diseñados para el flujo natural de empresa. Para dar un ejemplo, un leasing, por ejemplo, que tiene que ver con la compra de maquinaria o de equipo, un crédito empresarial, están diseñados específicamente a la medida de los distintos modelos de negocio que uno pueda tener. Por otro lado, ¿a qué nos exponemos por no tener una cuenta empresa? Obviamente, dificultar la conciliación contable, tener separado, perder oportunidades, por ejemplo, nos pasaba mucho hablando con emprendedores que venden productos, por ejemplo, con el que no aprovechaban el IVA de las compras, etc. Y por último, te expone a estar detectado por el SI, que es un poco lo que hablaba. El pilar 4, el orden tributario básico, la contabilidad mes a mes, ya cuando estoy operando, obviamente, lo que hablábamos, declarar mensualmente el IVA, obligaciones permanentes, etcétera, llevar una contabilidad básica de ingreso y egreso y tener esa claridad hacia adelante, que por un lado evita subdeclarar para perder la oportunidad con respecto al IVA, evita multas y también, obvio, permite tomar decisiones informadas con respecto a lo que realmente me está entrando y saliendo de mi empresa y no de mi cuenta empresa. Las barreras comunes que vemos es una percepción de complejidad, vamos a tratar de desmitificar eso,
de entender cuáles son los canales hoy día que se están disponiendo, cómo está apoyando la SECH y en este caso también el PCI para que eso ocurra, los costos iniciales, obviamente, de entrada para lanzarme de manera formal, la falta de información, hay mucha información dando vueltas, y obviamente el proceso fragmentado, que si tengo que ir a un abogado, a un contador, a un banco, qué banco escojo, qué abogado, un contador, si se puede tener una noción de qué decisión tomar. Se ven todos como decisiones que son demasiado definitivas y es un poco importante desmitificar un poco con respecto a esto, que son barreras reales, pero superables, y que se pueden lograr con un acompañamiento estructurado. Nosotros hoy día, al final les vamos a presentar un programa que les permite cumplir con estos 4 pilares, con la creación de la sociedad, la habilitación en el servicio de impuesto interno, una cuenta empresa inteligente y una contabilidad mensual. Lo vamos a tratar un poco más al final. La idea es despejar las dudas antes y ver las redes de apoyo que existen hoy día para emprendedores. ¿Cuál es el paso a paso de un negocio informal a quedar operando como una empresa? Primero uno tiene que tener una preparación y un diagnóstico, tener claro para qué voy a hacer el negocio, con quién, etcétera, y eso va a definir el camino de la constitución de la sociedad. Voy a la constitución de la empresa, escojo a partir de esa preparación y ese diagnóstico cuál es el mejor camino para lo que yo quiero lograr. Después, obviamente, la habilitación en el servicio de impuestos internos con un inicio de actividades, para darles un poco la visibilidad de los pasos a paso que van a tener que seguir. La habilitación para emitir documentos, el domicilio, la aplicación del giro, a veces les van a pedir cosas como una factura de compra que está relacionada al giro, o les van a pedir, por ejemplo, un contrato o una orden de compra de un potencial cliente, para que estén preparados con respecto a la habilitación. Luego de eso tengo que abrir mi cuenta empresa, en el banco, la entidad bancaria que más quiera, a nombre de la sociedad, obviamente, la que hablamos. Luego tengo que quedar con el operativo en financiero diario, o sea, tener una claridad sobre los ingresos y egresos, llevar registro de todo eso. Y por último, está la parte del cumplimiento contable mensual que se construye a partir de este operativo financiero diario. O sea, vender con factura, o vender con boleta, comprar con factura, tener ordenaditos los sueldos, recibir boletas de honorario si es que hay una prestación de servicio entre medio, etc. Vamos a ir a nuestro panel de conversación. Antes de eso, me gustaría que en el fondo vayan anotando todas las preguntas que tengan con respecto, ahí vuelvo a refrescar, en los 9 puntitos de abajo a la derecha, pueden ir viendo el detalle de todo eso. Y un poco también los invito en ese mismo chat de preguntas, que no es el icono del chat, sino el de los 9 puntitos, que nos vayan contando en qué etapas están hoy, si tienen una empresa, si aún no inician actividades, las dudas que puedan ir teniendo en los distintos procesos, qué trabas han visto enfrentadas, para nosotros también ir guiando la conversación en ese sentido. Vamos a partir primero dándole de nuevo la bienvenida a Jorge Welch, presidente de la SECH, a Gonzalo Soto de CIPYME. Voy a partir con una pregunta, Jorge. Jorge, ¿qué te pasa cuando escuchas que más del 25% de las personas trabajan informal? ¿Qué te dice eso como país? ¿Y qué crees tú que hace que la gente no se formalice hoy día? A ver, hola Félix, bueno, muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que primero un 25% es como una cifra como que medio como que nos acostumbramos. Y eso un poquito lo que quizás no se le daba importancia, pero cuando uno habla de un 25% de informalidad, es una cifra brutal. Y te quiero además agregar otra cosa. Uno siempre dice los promedios engañan y uno se ahoga en un río que tiene una profundidad promedio de 1 metro. Cuando uno le hace un laboratorio a este 25, te encuentras con cosas mucho más serias. Por ejemplo, cuando tú tomas empleo informal por grupo etario, te encuentras con que los jóvenes tienen prácticamente el doble de empleo informal, un promedio de 25% nacional. Las mujeres tienen también una tasa de desempleo
de empleo informal más alto. Y si uno quiere meterse más en detalle todavía, cuando uno va y se mete en regiones. La otra vez nos tocó ir al área de la Araucanía, y ahí las cifras eran de loco. Estaba hablando más de la mitad de formalidad. Lo cual no solamente es un problema país, sino que también te genera una trayectoria laboral para adelante que tiene una probabilidad muy alta de seguir la informalidad. Hay estudios ahí que te dicen que alguien que parte su carrera o su actividad de manera formal, existe un 80% de posibilidad de que siga formal, no así cuando parte informal. Entonces, es un tema que no nos podemos acostumbrar. O sea, no nos podemos quedar tranquilos aunque haya 25, sí, muy bien, ya más o menos lo que hemos tenido en los últimos años, no. Nosotros deberíamos apuntar a que esa cifra se reduzca dramáticamente, porque tenemos bolsones que sí generan problemas serios, jóvenes en el techo. Eso. Y en el fondo, en la parte, en la parte de la informalidad, ¿en qué rubro? ¿Hay algún rubro en particular o lo ves como un tema transversal a los distintos rubros? ¿Hay alguna etapa en particular que crees que alguien se queda pegado en particular? Sí, sí, mira, yo creo que si bien yo diría que es bien prevalente en varios sectores, pero yo te diría que el sector comercio es un sector, te diría que comercio y gastronomía, ¿no? Por distintas razones. Comercio porque uno se acostumbra a que te compren rápido, pusiste tus cosas en Instagram, te empezó el bien y te empezó a entrar la plata. Y de gastronomía muchas veces pasa porque uno depende de procesos administrativos bastante engorrosos muchas veces. Entonces, si alguien tiene un local o tiene algo que quiere preparar desde su casa, al final termina haciéndolo sin las autorizaciones, porque si no te vaya a demorar 6 meses, un año, en tener todo alineado, y en un año ya el negocio primero. Entonces, te diría que esos son dos áreas que probablemente se ve una mayor prevalencia de informalidad, tanto de informalidad por parte del trabajador como por parte de las empresas que participan en ese ecosistema. Gonzalo, complementando tú, ¿qué sectores has visto tú para el otro lado, los que más se formalizan o en cuáles se quedan más pegados también? Un poco complementando la respuesta de Jorge. Sí, bueno, primero, hola a todo el mundo, gracias por la oportunidad y el espacio. En general, en el mundo empresa, el que más se formaliza, porque es casi una condición sine qua non para funcionar, es todo el mundo servicio. En general, todo el mundo que trabaja como B2B, por una cuestión de operación normal, debe estar dentro de las reglas, dentro de lo que significa el mercado y en general dentro de lo que significa el sistema como tal. Por lo tanto, todas las pymes, emprendedores, startups, que es el mundo que yo veo en particular, que tiene aspiraciones o quiere trabajar con otras empresas, en particular con corporaciones, es literalmente un habilitado. Entonces, por ahí te diría que todo ese mundo opera dentro. Y por el otro lado, un poco lo que dice Jorge, pues efectivamente, más bien el mundo B2B, más bien todo el que tiene un emprendimiento que se conecta directamente con el consumidor final, tiene la factibilidad en algún minuto de funcionar no necesariamente dentro del mercado y fuera, o no dentro del sistema. En particular el comercio minorista, hoy día el comercio que se mueve a través de una cantidad de canales muy amplios que son re buenas oportunidades en términos de las plataformas que existen. Así que como por ahí va esa diferenciación y que se ha hecho mucho más evidente en los últimos años, post pandemia sobre todo. Exacto, sí, y me tomo mucho lo que dice Jorge, como ese miedo a que estoy probando o este negocio puede terminarse pronto, como si vale la pena o no el trámite, que vamos a hablar un poco, vamos a hablar harto de eso, de lo fácil, de lo rápido que es el trámite de entrada y también obviamente no tenerle miedo a que me pasa mucho conversando con muchos actores en que en Chile se le tiene mucho miedo a empezar y fracasar, comillas, y que esto no funcione, y que en otros países del mundo, no sé, pues los gringos lo tienen mucho más como, oye, empecé, construí un historial crediticio, no me fue bien en el negocio, pero hice algo, y ese algo existe y es un precedente positivo. Y me gustaría, Gonzalo, también de identificar eso desde el lado del banco, como en el fondo alguien que empezó y tuvo que cerrar la empresa, pero después quiere abrir otra empresa con el banco, no hay problema en el fondo, como si uno hace las cosas bien, no es como que tenga una sola oportunidad. Sí, totalmente. De hecho, es que esa es una mirada más bien desde hacer una diferenciación entre el emprendedor y el emprendimiento, que son cosas distintas. Nosotros
tratamos de centrarnos, y en particular en la que a mí me respecta para el mundo startup, sobre todo hoy día scale-up, es el emprendedor es muchísimo más importante que el emprendimiento. El emprendedor es permanente y alguien que emprenda puede estar toda su vida emprendiendo en distintas cosas, en distintos tipos de iniciativas, y algunas serán exitosas y otras no, la mayoría no, porque producto de los fracasos y de las caídas y los errores que al final tú logras desarrollar, mejorar todo lo que significa un emprendimiento en general, y esto también implica para el mundo pyme, no solamente para el mundo startup. Los errores, las equivocaciones y el propio mercado te ayuda a entender cuál es la mejor propuesta de valor, cómo la puedes desarrollar y cómo puedes llegar finalmente a algún modelo de negocio que sea exitoso. Entonces, acá nosotros tratamos de centrarnos muchísimo en el emprendedor, tanto o más que el propio emprendimiento, entendiendo que una cosa, si bien el resultado permite que los emprendedores se proyecten en el tiempo, el fracaso es parte de esto. Y por último, solo agregar, incluso nosotros tenemos y hemos tratado de hacerlo crecer un poco en términos de la escala y la dimensión, un programa que se llama Renace. El programa Renace incluso se hace cargo de esto, es decir, es una banca de segunda oportunidad y hasta de tercera eventualmente, para emprendedores que por razones externas a su comportamiento o a su voluntad de pago han quebrado o han debido abortar algún emprendimiento y hoy día surgen con otro. Y eso también tiene que ver un poco con el compromiso de entender que el apoyo es al emprendedor, que es el que hace la diferencia. Exacto. Oye, conectando con eso, Jorge, yo sé que desde la SECH ustedes hacen un montón de tareas educativas para desmitificar ese tipo de cosas y dan apoyo. Me gustaría un poco como entender cuáles son los 2 o 3 pilares que ustedes están empujando con respecto a esto en la SECH hoy día, para mover la aguja. ¿Qué planes tienen hoy de apoyo a los emprendedores? A ver, mira, los gremios en sí tienen un rol bien concreto. Lo primero es, no sé, influir en política pública que sea favorable a quienes uno representa. Y lo otro que nosotros vemos que un beneficio también que nosotros tenemos que generar es un valor agregado a nuestros socios. Y el tema de formalización, fíjate que no era, no era un tema que nosotros hace un par de años tuviéramos a lo mejor en el radar, así como que fuera un tema, pero cuando empezamos nos invitaron a participar en una mesa con la CPC, con la Asociación de la AFP, con una serie de economistas, a meternos más en este tema y nos empezamos a dar cuenta de que detrás de este promedio que todos nos habíamos acostumbrado a ver, que era como algo como el desempleo estructural que uno a veces ve, nos encontramos porque había un pedazo y se estaba tratando de normar, por ejemplo, con esta nueva ley, ¿no es cierto?, de las transferencias. Se reconocía que había un problema y el punto de fondo era si las herramientas de política pública estaban siendo las adecuadas o no. Y nos tocó participar en estas conversaciones y, por ejemplo, cosas que eran así como bien evidentes, pero que aparecieron en la conversación. Por ejemplo, oye, cuando alguien hace es el tesorero de un equipo de fútbol y tiene que estar organizando actividades, ese tipo le va a caer el servicio por internet encima. Entonces empezamos también a poner temas de que era relevante ver bien de qué es lo que nos estaban ayudando. Y por otra parte, este tipo de instancias son súper importantes, Félix, porque yo creo que cuando uno parte de un negocio, normalmente la mentalidad del emprendedor es un gallo que le echa para adelante. Que le echa para adelante y quiere surgir, y todo lo que sea trámites es un cacho. Entonces, uno muchas veces termina metiéndose en unos tremendos problemas, justamente por evitar hacer las cosas como hay que hacerlas. Entonces, ahí nosotros, habiendo identificado ese perfil o esa tendencia, es que hemos sido bien insistentes en ir armando instancias de conversación y de capacitación, de formalización. Hemos estado viendo, por ejemplo, mucho a los municipios, particularmente los municipios de comunas más vulnerables, tienen áreas de entendimiento súper grandes. Y ellos muchas veces no saben qué hacer con estos clústeres de emprendedores. Y ahí nosotros hemos ido también con distintos actores a poder ayudar a esta gente a porque la verdad es que cuando uno parte por mal, se te abren un montón de otras posibilidades. Entonces, como gremio, nosotros nuestra responsabilidad es primero incidir en política pública
y nosotros darle la mayor cantidad de herramientas o posibilidades a nuestros asociados. Sabes que tener, por ejemplo, a Gonzalo de PCI, a ti, de Duel, hablando con emprendedores, la verdad es que es una herramienta súper valiosa. Entonces, por ahí nosotros enfocamos nuestro esfuerzo en capacitar y en seguir respondiendo. Buenísimo. Oye, Gonzalo, conectando con eso, yo sé que ustedes en el banco están haciendo varias cosas para fomentar en particular uno de los temazos que enfrenta a alguien cuando está partiendo, que tiene que ver con acceder a financiamiento, a líneas de crédito, a factoring, incluso a habilitadores como las pasarelas de pago, los botones de pago. ¿Qué está haciendo el banco con respecto a eso? ¿Cuál es la hoja de ruta para que un emprendedor llegue como a esa segunda liga? Porque una cosa es quedar andando, ya partimos, pero ¿cómo realmente saboreo esa parte que es realmente cuando empiezo a experimentar el apoyo de haber realizado todo este trámite? O sea, ¿para qué hice todo este trámite? Cuéntanos un poco qué está haciendo el banco en particular para eso. Claro, brevemente antes de indicar que el tema de la bancarización o la inclusión financiera es un compromiso corporativo que lleva muchísimos años y que nosotros hemos ido reforzando en los últimos, entendiendo y definiendo una estrategia bien consistente respecto de cómo apoyamos la bancarización y luego Gonzalo, te muteaste, ¿eh? Un segundo. Te muteaste. bueno, Ahí sí. entonces, en esa línea, respecto de una estrategia ya corporativa que existe en esto, nosotros desde PYME, porque hablando puntualmente respecto a lo que significan las pymes y los emprendedores, diría que esto lo hacemos a través de un modelo que se llama ciclo de vida. Nosotros tratamos de definir el ciclo de vida de los emprendedores. ¿Eso qué significa? Que cada uno está en una etapa distinta en el momento en que tú te puedes conectar con él o el que se conecta con el banco en la medida que requiere alguna solución. Entonces, para poder empujar y hacer este proceso de adquirir soluciones financieras acordes a la necesidad o al momento que está, es que definimos esta suerte de ciclo de vida. Entonces, para poder materializar esto es que definimos esta lógica de estrategia de ciclo de vida por segmento. Entonces, brevemente, y no me arriesgo mucho, te diré que hoy día tenemos 5 grandes segmentos en cada una de estas etapas para el mundo pyme y emprendimiento que configuran una propuesta de valor que se hace cargo en términos de productos y servicios de acuerdo a las necesidades que entendemos que son. Y esto permite que la gente vaya y que nuestros emprendedores vayan transitando. Es decir, tenemos un segmento startup que se llama Nace y otro Scale-up que se enfoca en emprendimiento de alto potencial y que tienen alto potencial de crecimiento, sobre el 20%, o que tienen modelo de base tecnológica. Y ese tiene un tipo de producto, un tipo de solución muy digital, pero también un tipo de productos muy enfocados en este tipo de empresas que incluso miran el mercado fuera de Chile, que tienen la posibilidad de internacionalizarse y este tipo de cosas. Luego está el mundo pyme tradicional, el mundo pyme tradicional, la pequeña y mediana que todos conocemos, que la banca en general ya es un commodity hace muchos años que funciona, pero que nosotros hemos tratado de darle una lógica muchísimo más digital. Entonces se enfoca muchísimo en las soluciones digitales, en el financiamiento digital, en el factoring que tú mencionabas y en el confirme y una serie de productos que son digitales, que son reoportunos y se hacen un poco de cargo de lo que decía Jorge también respecto a los trámites, facilitar la vida y permitir que los emprendedores ojalá tengan la banca en el bolsillo. Pero oye, también... Gonzalo, y aparte de como los productos financieros, a mí, porque yo he visto harto de lo que está haciendo el banco para los emprendedores con valor pyme. A mí me gustaría también, porque no todo es contratar un producto financiero, como a qué accedo y eso me gustaría como que contara ahí un poco que lo están haciendo, porque desmitificando un poco, yo lo he visto con varias entidades financieras y bueno, con los gremios, para qué hablar, está todo el mundo en son de apoyar al emprendedor y creo que como que hay que desmitificar esa como cosa, como que el banco solo quiere vender metales o cuáles productos, como para contar un poco los programas y todo que están haciendo. De todas maneras, lo último que decía es que un poco lleva un par de años y se hace mucho cargo de esto, es el tema digital, cuenta digital. Nosotros hoy día sacamos hace casi 3 años la primera cuenta digital para empresas, que tú lo mencionabas ya al principio. No es una cuenta para personas, es una cuenta para empresas. Es decir, tú abres tu persona jurídica y puedes abrir una cuenta digital en 10 minutos y ya opera de manera digital. Es reabierta, lo que significa que tiene pocas condiciones de ingreso porque no tiene productos de deuda, solo es una cuenta para que permite operar la empresa. Ese es el instrumento de bancarización, si tú querés, el driver más importante que tenemos hoy día para dar bancarización amplia a emprendedores, y en estos 2 años y medio ya tenemos 50.000 emprendedores que han hecho esa cuenta empresa.
Pero como bien te mencionaba ahora al último, esto necesita acompañamiento. Po. Una cosa es bancarizar y luego hacer inclusión financiera. Y ahí eso es donde surge y existe el programa Valor Pyme y también el segmento NACE, que se soportan sobre entregar algunas soluciones no financieras que permitan potenciales financieras. Es decir, formación, acceso a modelos de negocio, acceso a oportunidades de negocio, acceso a herramientas de gestión. Entonces tiene una serie de verticales que permiten a los emprendedores poder potenciar este tránsito en términos de acceder a qué tipo de productos en la medida que lo necesitan. Por lo tanto, es un acompañamiento más integral. No es solo entregarte un producto de bancarización y luego tú navegas y ves cómo transitas, sino que es formar parte de una comunidad. Esta comunidad tiene 400.000 emprendedores hoy día, 2/3 no son clientes del banco, y que a su vez esta comunidad tiene 57 partners y ofrecen las soluciones a los emprendedores que forman parte. Entonces, para ponerte solo un caso de uso, por ejemplo, un emprendedor nuestro abre la cuenta digital, entra al mundo Valor Pyme y se da cuenta que existe un partner nuestro que se llama De Fontana, ponte tú, que pone a disposición de mi comunidad un software de gestión gratuito, que es 100% gratuito para los usuarios de la comunidad Valor Pyme que sean clientes de la cuenta digital y te permite ya empezar a gestionar tu negocio con un RP. Ese tipo de cosas es lo que nosotros tratamos de empujar, es decir, el impacto en el apoyo al emprendimiento de todas las verticales, no solo de los financieros, sino que también desde la gestión, desde la formación y también desde las oportunidades de negocio. Buenísimo. Oye, Jorge, con respecto a eso, y esta es una pregunta ya más personal, de opinión, no sé, ¿qué opinas tú que va a pasar con la entrada en vigencia de la ley? O sea, ¿cuáles son los riesgos en el fondo de que el emprendedor tal vez vaya a un mercado más informal a pedir financiamiento o que sea tal vez un retroceso? ¿Cuál es tu opinión personal con respecto a eso? A ver, buena pregunta, porque yo creo que como en todas estas cosas, hay que generar un contexto para que uno haga las cosas. O sea, a puro garrote, la verdad es que los temas no necesariamente fluyen. Entonces, yo creo que es un buen paso, ¿ah? Para decir, señores, saben que este es un tema y queremos empezar a normal. Pero yo creo que es súper importante también el que el emprendedor y la persona que está partiendo un negocio vea que es importante el formalizarse. O sea, no solamente, oye, voy a empezar a hacer que me depositen en la cuenta de un primo, en la cuenta mía, en la cuenta de mi hermano, sino que, oye, es importante formalizarse, es importante que yo tenga este tema ordenado. ¿Por qué? Y esa respuesta es súper importante que la política pública la pueda tomar. O sea, oye, ¿por qué yo tengo que formalizarme? Porque, por ejemplo, puedo tener acceso a programas de capacitación, a programas de financiamiento, a programas de apoyo de algún tipo si es que quiero, por ejemplo, exportar. Pero tiene que haber un contexto, como dicen, de garrote y zanahoria. Yo creo que yo veo que ahora está el garrote, pero la zanahoria está dispersa. Y yo creo que es importante el poder premiar a quienes hacen bien la pega. Y en ese sentido, y quizás esto va para otra conversa más, pero nosotros, y en particular ahí, quizás emito una opinión personal, pero yo creo que la definición de pyme está absolutamente anticuada. Entonces, Sí, muy, muy, hoy día nos estamos encontrando con una situación en que una pyme llega a vender 100.000 UF al año y tiene que tomar la decisión, digamos, el mercado toma la decisión por ella de ser gran empresa cuando ni siquiera, cuando tiene una condición de pyme como era hace a lo mejor 2, 3 meses atrás. Entonces, ahí hay todo un tema que yo creo que es una de las cosas que nosotros queremos abordar, de hecho ahora con las nuevas autoridades, de ver cómo definir estos umbrales. Porque el que empieza a crecer tiene que tener todos los incentivos a seguir creciendo, no a quedarse chico. Y eso es un claro. poquito el tema que nosotros vemos, que hoy día el entorno está en claro un capítulo, pero el premio no está tan claro. Oye, Gonzalo, y complementando eso, lo que has visto tú, como en los riesgos de lo que puede ocurrir con respecto al financiamiento alternativo. Y con alternativo estoy siendo suave, como Sí. qué riesgos enfrentan los emprendedores de repente recurrir a estas, qué sé yo, casas de financiamiento o mecanismos informales de financiamiento.
no solo un punto de vista de riesgo, por decirlo así, del costo, ¿qué implica ahí atrás? O ¿Han visto sea, ustedes? O sea, desde ya la literatura es amplia respecto de todo lo que significa los riesgos que pueden enfrentar cualquier emprendedor y cualquier persona que recurre eventualmente al mercado informal en términos de financiamiento. Desde ya no hay condiciones, no hay reglas, y podemos seguir enumerando. Yo, la verdad, quiero quedarme más bien con los beneficios para el emprendedor respecto de lo que significa sí entrar al sistema. Creo que eso hace una diferencia importante y sí permite ver que si bien genera muchas responsabilidades, compromiso, información, registro, impuesto interno y todo lo que sabemos, sí además abre preguntas re interesantes y importantes. O sea, desde ya permite tener trazabilidad, permite tener transparencia respecto a lo que significan las reglas, los compromisos, todos los organismos que están dentro del sistema. Nosotros somos regulados, la banca es la industria más regulada, no solo por la CMF, por un montón de instituciones. También te permite, que tú lo mencionaste incluso, esta lógica de generar un track record, te permite, track record de crédito, quiero decir, te permite avanzar en términos de lo que significa el financiamiento de tu empresa. Puedes partir con cosas súper básicas, una simple, financiando capital trabajo, en algún minuto puedes hacer proyectos de ampliación, poder tomar productos más complejos y pasar a tener un leasing que te permita eventualmente crecer en la escala de tu negocio, te permite establecer relaciones a largo plazo, porque si tú establecís vínculo con el sistema financiero, ya tenéis esta suerte como de track record que permite que tu empresa avance o transite por esta lógica que te mencioné en algún minuto como de ciclo de vida. También Oye, Gonzalo, te da esta eficiencia operacional porque te permite tener reglas para tus proveedores, para tus clientes, te da seguridad y transparencia. Entonces, creo que la bancarización en esa línea tiene un montón de atributos que son muy buenos, sobre todo para el tipo de empresas que le abre oportunidades. claro, oye, y en línea con eso, ¿han observado que existe alguna brecha de género en ese acceso a la bancarización en particular y al financiamiento posterior? Como Sí, sabemos, enormemente. De hecho, algo que decía Jorge en algún minuto y que creo que también es re importante mencionarlo respecto de las pymes, y no solo la brecha de género. Las pymes, hoy día nosotros tenemos un compromiso en términos de ojalá potenciar su tasa de sobrevivencia. Solo te doy un dato que es como bien calculante, pero hace 25 años las pymes representaron el 25% de las ventas en Chile. El 25% de las ventas, hoy día el 12%. Y cada vez va cayendo porque la gran empresa, por una cuestión de volumen y magnitud, se ha ido comiendo a la pyme, y la pyme sigue representando 2/3 de los trabajadores de Chile, entonces sigue siendo muy significativa en eso, pero su relevancia ha ido cayendo. Entonces, la necesidad de empujar y de apoyar para que no solo tenga proyecciones de crecimiento, sino que de sobrevivencia, es como yo te diría que es como el primer piso de esta pirámide de compromiso. Y respecto a la brecha de género, totalmente. Pues ya tenemos un gap enorme en el mundo pyme, las mujeres en particular es mucho más. Algunos datos, ponte tú, solo el 13% de los fondos que entran a startups en Chile llegan a startups lideradas por mujeres, el 13%. O sea, imagínate la magnitud de lo que eso significa, cuando la verdad 4 de cada 10 startups son lideradas por mujeres. Entonces el gap ahí, la brecha es bien grande. Entonces hace un par de años, dentro del segmento NACE, nosotros tomamos nuestra bandera fue de cómo apoyamos el emprendimiento femenino de manera bien consistente. Entonces armamos un plan, y tenemos un plan que tiene 3 grandes iniciativas. Una iniciativa es, nos pusimos una cuota. Nosotros entregamos financiamiento anual al mundo de emprendimiento, startup. Este año fueron $100 millones. Es decir, 100.000 millones de pesos en financiamiento al mundo startup, que es muchísima plata, y que ha ido creciendo progresivamente, y que al próximo año ya, en el último ETM, nos comprometimos con 150. Bueno, establecimos que el 40% de esos $100 millones llegue a startups lideradas por mujeres. 40%. Hoy día en el mercado te decía que es menos de un tercio. Hoy ya estamos en el orden del 32%. Estamos re contentos, no hemos llegado al 40% porque es un desafío muy grande, pero ya 32%, es decir, 32 de cada 100 pesos que colocamos hoy día en términos de financiamiento llegan a startups lideradas por mujeres. Armamos un plan de aceleración que se llama Scale W, que es un plan de acompañamiento junto a mujeres empresarias para que startups lideradas por mujeres participen y puedan transitar desde las etapas de Ignite hasta Growth, incluso apoyándola en internacionalización. Sumamos las ganadoras de nuestra gira anual a Miami, las 2 startups conectaron y hoy día ya tienen oportunidades de negocio, hicieron contratos con Walmart, qué sé yo. Es decir, tenemos un programa bien consistente en términos de actividad e iniciativa para empujar el emprendimiento femenino, porque entendemos que hoy día si hay
una brecha adicional a la brecha que tiene el mundo del emprendimiento en general, el emprendimiento femenino. Lo último, pero también este año y de cara al próximo, estamos tratando de incorporar otra brecha, que es el emprendimiento silver. Cada vez sabemos más emprendedores, o sea, yo todavía no soy emprendedor y espero serlo alguna vez, porque tenemos más de 50 años. Cada vez más gente que tiene más de 50 años emprende. Cada vez la vida laboral es mucho más larga y tú, si trabajaste Por mucho necesidad tiempo... también, incluso. Absolutamente, pero si trabajaste mucho tiempo en una corporación y saliste, la probabilidad de que emprendas es muy alta. Entonces también hay un espacio bien grande para apoyar emprendedores que en general tienen un modelo de negocio más bien profesionalizado y que se enfoca en soluciones bien específicas para alguna industria, pero que no necesariamente están dentro del mapa. Entonces, el apoyarlo a ellos es bien importante, el entregar soluciones y bancarización es bien importante porque también le pegan mucho al empleo. Las nuevas empresas son las que más generan nuevo empleo, entonces tiene mucho que ver con el compromiso país. Hemos recibido hartas preguntas, incluso de emprendedores, nosotros en el programa que estamos liderando de formalización, de emprendedores sobre 50. Y siempre nosotros empujamos a que es la mejor edad para partir porque se conjuga la experiencia con la capacidad. Realmente, bueno, las mayores tasas de éxito están por sobre los 40 años. Cuando uno es chico parte, como decía Jorge, a tontas y a locas, como sea, empujando para adelante y equivocándose. Un poco, y quería conectarlo con eso, porque tú, aparte de ser presidente de la Selcher y un emprendedor nato, y hay trayectoria, o sea, yo lo he visto ahí personalmente, pero si tuvierais que escoger uno o dos errores máximos, así como que pudierais evitarle meter los dedos al enchufe al emprendedor que está partiendo, que va más acaballado, que va más ahí contra todo de viento marea, ¿qué error diríais tú que le podríais evitar? A ver, mira, antes de entrar a eso, yo creo que esto que comentaba Gonzalo de la finanza plateada es súper relevante. Y es un tema que nosotros hemos estado en un proyecto hoy día que estamos terminando el proyecto que capacitamos a 400 emprendedores sobre 50. Súper entretenido y muy movedor de aguja. Ahora, mira, así como consejo, la verdad es que yo más bien voy a hablar de mi experiencia por las embarradas que yo he mandado y que yo creo que son, lo primero es buscar bien el socio. Ese tema yo creo que es crítico porque uno con los socios tiene que tener las conversaciones incómodas desde el principio. Oye, ¿qué pasa si? Porque cuando el negocio anda bien y tenemos plata para repartir y todos somos socios y nos vamos a poner en todas las fotos juntos y vamos a estar felices, vamos a ir a comer, que va a celebrar, que sí yo. Pero el tema es importante cuando uno tiene situaciones complicadas. Y yo creo que ahí es donde se prueba el espíritu societario. Entonces yo te diría que eso es una cosa. Y lo otro es no volverse loco con el crecimiento. Yo muchas veces veo el síndrome, como yo llamo, el síndrome del DF, que uno aparece, por aparecer en algún medio, uno termina diciendo, oye, yo me voy a ir a Colombia, Perú, México, bla, bla, bla. Y yo creo que una parte no menor de las compañías que se meten en esa expansión terminan volviendo con la cola entre las piernas, habiéndose desenfocado el negocio en Chile y con un montón de problemas, porque normalmente esto es caja que se quemó, no sé, ancho de banda de los fundadores, etcétera. Entonces, yo creo que uno de los temas críticos es cómo tú vas a enfrentar el crecimiento y por qué lo quieres hacer así. Porque el irse a otro país no es solamente una decisión de poner una banderita en el PowerPoint, te significa prácticamente armar un negocio de cero, ver procesos, escalar. Entonces, a mí por lo menos, de los errores que yo puedo decir que he cometido importante, uno es elegir mal al socio y el otro es el apurarme mucho con crecer, porque al final eso es capital de trabajo y si no lo tenés, al final tú quieres por caja, no por venta. Exacto. Oye, complementando lo que dice Jorge, porque incluso tenemos emprendedores a escala mucho menores, es no mirar tanto para el lado, que el de al lado, porque en LinkedIn son todos gerentes generales de corporaciones gigantes, en Instagram están todos viajando y forrados vendiendo, o sea, hoy día hacer una cuestión con IA y que parezca como que tengo una oficina gigante como mi competidor o lo que sea,
es mirar hacia adentro. Y al principio partir bien, mirar hacia adentro, escoger un buen socio son cosas súper, súper relevantes. Oye, vamos a pasar a la sección de preguntas. Para alcanzar nos quedan unos 8 minutitos. Tengo varias preguntas, las voy a ir empaquetando acá. No vamos a alcanzar a responderlas todas. Sin embargo, después del webinar vamos a enviar respuestas también, junto con el mail de agradecimiento a esas mismas preguntas. Pero voy a empaquetar 3 rápidas que son más técnicas y después voy pasando algunas para Gonzalo, otras para Jorge. Las primeras 3, una por ejemplo dice: hola, soy psicóloga, trabajo independiente, inicié actividades hace años y este último tiempo me han recomendado formalizar. Mi duda es: ¿cuánto es el mínimo de ingresos mensuales permanentes para que convenga formalizarme e invertir en este trámite? Yo, lo que decimos nosotros, más que si conviene o no conviene, si pasé cierto umbral o no, mientras antes el negocio para partir en norma, mejor. O sea, ojalá desde el día 1 estar formalizado, porque en el fondo la viabilidad de mi negocio no puede depender de que tenga que pagarle 25 lucas al mes al contador. Yo tengo que saber, claro, todo lo que implica, y no puede depender de que no le emití factura y pasé el pago por al lado, entonces me ahorré el IVA, etcétera. Como la viabilidad de un negocio depende de partir bien y tener claro cuáles son los ingresos y los egresos y el cumplimiento que tiene que tener cada uno. Una pregunta relacionada también a eso: ¿cómo puedo hacerla si no tengo dinero? Tengo un negocio funcionando y se mantiene a sí mismo. Obviamente estoy informal hace 5 años, tengo un taller de bicicleta y como tengo un problema con una posesión efectiva, etc. Bueno, lo primero es asesorarse, y existen beneficios. O sea, como lo decíamos antes, hay gente que puede estar perdiendo más plata en el IVA que no recupera, que es lo que le va a terminar pagando al contador. Entonces, lo primero es asesorarse con alguien de confianza, en términos contables, y les va a dar la mejor estructura para que incluso con lo que están utilizando hoy el trámite les pueda resultar gratuito. Lo mismo dice otro emprendedor: soy emprendedor de fines de semana, no hago ventas diarias, sino que solamente en ferias artesanales, ¿qué modelo es ideal? Yo cuento con una IRL, sin embargo no utilizo mi ruta empresa, etcétera, etcétera. Lo mismo, asesórense contablemente, encontrar un buen socio, pero también encontrar una buena estructura rápido. Yo personalmente pasé por 2 o 3 contadores antes de llegar al contador que tengo hoy día, que me ha acompañado en escala, que me ha guiado, que me ha ayudado. Hay grandes beneficios, como decía Gonzalo, de la inclusión financiera. Hay grandes beneficios también de partir ordenado, de no exponerse a multas, etcétera. Aquí es muy, muy importante ir escogiendo bien el socio de negocio, pero también los partners que me van a ayudar a crecer. ¿Voy a necesitar un contador? Sí o sí, en algún momento. Entonces es muy importante tenerlo. Está muy para Gonzalo, así que te la dejo abierta a ti, Gonzalo. ¿En qué debo fijarme al abrir una cuenta empresa en un banco? Independiente de que sea o no el BCI, ¿qué cosas tú le decías al emprendedor como el momento de escoger? Las cuentas en general son commodity, son muy parecidas, y si tú, depende del modelo de atención. Es decir, hoy día existe un modelo digital que es 100% apalancado en las capacidades digitales y que no te contactáis nunca con nadie, y que los trámites en general, los procesos son bien simples. Si tú querías un proceso simple, digital, no tener trámites y eventualmente tener la facilidad o la simpleza de lo que significa el mundo digital, ahí está el camino. Pero si necesitáis algo más de complejidad, quería aspirar a tener financiamiento en el corto o en el mediano plazo, y también quieres recibir algo de asesoría, porque también el modelo eso lo permite, el mundo asistido con los ejecutivos especialistas en los distintos segmentos es eventualmente la mejor opción. Entonces pasa por un poco por lo que tú quieres, de acuerdo a tus necesidades y a lo que esperas recibir en términos de propuestas financieras. Yo quiero así aprovechar, Félix, muy corto, muy breve, de decir un poco, creo que acá había que mencionarlo, es un error, y yo creo que este es fatal, y yo lo he visto miles de veces, y que tiene que ver, muy centrado en esto, la bancarización, que se comete, y que es la informalidad dentro de la formalidad. Es muy común ver a la gente que se convierte de nuevo en informal, siendo informal, me explico. Se abre una cuenta empresa, pero la cuenta empresa se usa como cuenta personal. Si bien la cuenta es de tu empresa, tú haces abonos, depósitos, giros como persona, recibes abonos, depósitos como persona de nuevo, y por lo tanto la gestión del cash flow del negocio ya pierde toda la trazabilidad y la coherencia. Entonces tú llegáis a algún banco alguna vez y miráis los movimientos y te encontráis que adentro en cualquier cosa menos la operación del negocio. Es decir,
es muy importante separar la operación del negocio y la operación personal a rajatabla, porque eso te ayuda incluso a ver si el negocio es viable o no, y no lo mezcláis con el resto de tu vida profesional o personal, que al final te enreda y hace, insisto en eso, que perdáis vista y coherencia del cash flow. Creo que Jorge lo mencionó, el cash flow, el flujo de caja es la base para que todos los negocios tengan certeza de su viabilidad o no. Buenísimo. Oye, nosotros nos vamos a quedar 15 minutos más respondiendo a las preguntas que son bastante más técnicas. Si es que en algún minuto tienen que salir Gonzalo o Jorge, nos avisan y no hay drama, por si acaso. Sí, yo ahora a las 12, así que... Sí, vamos a ver si hay alguna acá que puedo agarrar para Jorge. Ya, a ver. Jorge, hay varias preguntas que tienen que ver con vender esporádicamente como emprendedor. Yo creo que prestando servicios, algunos hacen ventas al extranjero, como algunos hablan de ser emprendedor de fin de semana, un poco en línea con lo que decíais del Silver, como, y como que están balanceando de por qué deberían formalizarse o no. ¿Qué respuesta le darías tú con respecto a eso si es que mis ventas son esporádicas? Como, ¿qué beneficios le veis tú a estar formalizado ahí? A ver, yo creo que, bueno, de hecho mencionaste una persona que vendía los fines de semana. Yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse es ¿para qué lo estoy haciendo? Porque si es algo que tú piensas que va a ser siempre esporádico y que nunca va a ir más allá de vender un fin de semana, esto no es un negocio, sino que prácticamente es una actividad menor, porque no creo que tus ingresos vayan a ser una parte importante por esas ventas de fin de semana. Sin embargo, yo creo que cuando uno parte un negocio siempre parte pensando en lo más grande de lo que parte. Por lo tanto, yo pensaría de que en el momento en que tú creas el negocio, que primero te lo dibujes. ¿Qué es lo que me gustaría hacer a mí? Oye, me gustaría a lo mejor vender en 10 ferias al mismo tiempo, todos los fines de semana, o me gustaría que esto llegara a las tiendas, me gustaría tener mi propio local, no lo sé. Pero sí, yo creo que en base a ese sueño, uno tiene que partir construyendo desde el principio. Porque cuando tú tienes una empresa que nace enredada, lo que decía Gonzalo recién, de que abriste la cuenta empresa y empezaste a hacer tus gastos. O sea, ese desorden en algún minuto se te transforma en imposibilidad de crecer, imposibilidad de financiarte o imposibilidad de seguir haciendo lo que tú sabes hacer, y es muchas veces vender. Entonces, yo creo que incluso el que está haciéndolo esporádico debe hacerse la pregunta a él, ser honesto con él mismo o ella misma. Oye, esto lo quiero ver como un negocio, lo quiero transformar en una empresita, lo quiero transformar en una pyme, y si la respuesta es sí a cualquiera de esas, yo partiría al tiro formalizándolo. Si es mejor tener la casa limpia desde el principio y después irle agregando problemas, pero cuando uno parte con los cimientos medio flojos, pucha, el minuto que te va bien, se te empieza a enredar mucho más. Entonces, O también es una el crónica de formalizarse muerte, no... ¿Cómo? o también termina siendo una crónica de muerte anunciada, como estar al 3 y al 4 de entrada. Claro, o sea, si tú partiste informal y no te pasa formal, muchas veces que vas a terminar a lo mejor en que te vas a encontrar en una situación financiera compleja, pero además, y creo que lo comentaron al principio, arrastrando a veces hasta tu patrimonio personal. Entonces, es re importante el partir ordenadito. Muchas gracias, bueno, Jorge, Gonzalo, muchas gracias por No, participar gracias a hoy usted. día. Nosotros, como les decíamos, vamos a estar respondiendo todas las preguntas ahora, los últimos 10-15 minutos, y vamos a estar compartiendo la grabación, así que agradecemos a Yo Gonzalo feliz y a Jorge. también. Muchísimas gracias. Y Gonzalo, muy bueno compartir contigo y Félix, como siempre. Muchas gracias. Un agrado. Estén muy bien. Abrazo a todos. Éxito, muchas gracias. Chao, chao. Nos quedamos respondiendo las preguntas. Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Emprendedor de fines de semana. Bueno, ¿qué decía? Sí, ¿qué modelo ideal? Ya cuento con una IRL, sin embargo, aún no utilizo mi root empresa.
acá asesorarse por un contador. Nosotros tenemos un programa que vamos a estar mostrándoles después con cierto descuento para la formalización, y ahí pueden despejar todas las dudas, pero es importante tener a mano un buen contador que nos explique, porque cada modelo de negocio es distinto. Hola, soy ilustrador independiente. Mucho de mi trabajo es prestar servicio de ilustración digital a personas naturales pero extranjeras. Recibo pagos desde el extranjero y en su mayoría en dólares. Bajo esa estructura, ¿debo formalizarme o debo emitir alguna boleta de honorarios por este servicio ya que una venta extranjera? Bueno, ambas son válidas. Yo puedo, cuando presto servicios, puedo emitir boleta al extranjero. El beneficio de formalizarse, por ejemplo, en el caso de nuestra amiga ilustradora, por ejemplo, es que todo lo que compre para la ilustración, no sé, pues pueden ser gastos que pueden entrar a la empresa. Entonces, depende del tamaño, yo iría asesorarse con un contador de cuándo hacerlo mediante boleta honorario y cuándo realmente entrar a formalizarse. Porque la boleta honorario es una operación formal, solo que más esporádica y tiene que ver con la prestación de un servicio. Quiero formalizarme y de entrada, ¿qué necesito hacer? ¿Una inversión inicial? ¿Mantenerme mensualmente? ¿Tiene algún costo asociado? Sí. Formalizarse tiene una inversión inicial, hay que pagar para la constitución de la sociedad, etcétera. Todo tiene que ver con los partners que uno escoja, y obviamente los contadores hay de todos los sabores y colores, pero van de 1 a 4 UF mensuales. No van a encontrar nada más barato de 20, 30 lucas mensual para seguir con la contabilidad. Si soy un emprendedor, no una startup, de manera, ¿se apoya con financiamiento en la etapa temprana para capital de trabajo? Sí. Habló mucho Gonzalo del término startup, pero ellos apoyan a emprendedores de todos los tamaños. Y lo importante, como decía él, es ir construyendo ese historial financiero en una cuenta empresa para poder acceder a los productos. Otra pregunta. ¿Hay meses en los que no vendo nada? ¿Igual debo pagar esos meses de impuestos aunque no haya vendido nada? No. El impuesto obviamente es a la factura de las boletas generadas de ese mes, el IVA, obviamente. Incluso yo puedo ir acumulando IVA a favor para meses que venda con respecto a los gastos que pueda tener. Quizás mis gastos son mensuales, pero mis ingresos no lo son. Entonces, todo eso, asesorarse con el contador para tener el mayor detalle posible. Uno no tiene que pagar si no vende. Soy arquitecta y hago trabajos para empresas de forma esporádica. Hay meses en que no recibo ingresos y meses en que sí. ¿Cómo tendría que hacer para poder hacer mis retiros de dinero? Me habían hablado de sueldo empresarial o hacer retiros, pero ¿cómo lo hago si no tengo ingresos? Muchas de las respuestas son, háblenlo con el contador. Se puede hacer, yo lo he visto con formatos de hacer retiros, por ejemplo. También con tratarlo por fuera como una boleta. Pero hay distintas estructuras que son óptimas y que están emparejadas con la realidad de cada uno. En este caso, el hacer retiro es súper válido con respecto a la prestación de asesorías, pero depende de la estructura de tu empresa. Pregunta 12. Soy ingeniero civil en computación y mi polola abogada. Vendemos servicios jurídicos y también tecnológicos orientados a estudios jurídicos. ¿Es recomendable tener una empresa con ambos giros o es mejor separar? A ver, tener un socio es más no sé si complejo, pero te une más que incluso casarse. Así que si pueden operar separados, bien. Si quieren operar en conjunto y están pensando en hacer una empresa que se va a dedicar a ambas cosas y existe una sinergia evidente, yo recomendaría tener una sociedad con ambos giros. Pero es súper complejo la disolución de una sociedad el día de mañana, entonces es mejor tener 2 sociedades cada uno, que el costo no es mucho más grande y pueden tener economías de escala en la mantención mensual con un contador. Otro nos hizo, buen día, me sumo a la pregunta, si no tengo movimiento mensual, ¿debo pagar algún impuesto? No hay que pagar impuestos, salvo que tengan contrato o que quieran provisionar impuestos hacia él. Si tengo un negocio que es solo por verano, me conviene formalizar, ya que durante el año no recibo más movimiento, aunque INDAP me pide hacerlo. Yo tendría mi sociedad, y eso es como respuesta a varios que tenían estacionalidad, que vendían el fin de semana, que vendían en ciertas temporadas. Yo tendría mi sociedad para poder operar formalmente, independiente que sea solo en el verano. Se construye historial financiero. El día de mañana no sabemos si ese negocio de verano se puede trasladar o se puede extender
a otras épocas, entonces súper importante que toda actividad pase por un flujo formal para que ustedes puedan construir ese historial financiero. Hola Félix, soy desarrollador freelance, estos últimos 3 meses me ha ido bien. Yo a mi cliente le hice boleta en horario porque tenía iniciación de actividad en Chile. Mi pregunta es, si formalizo como empresa de servicios IA, ¿debo incluir mis boletas de honorario? Ahí ustedes podrían facturar como empresa. Las boletas de honorario, como cuando uno es socio de una sociedad, por ejemplo, tú eres socio del 100% de tu sociedad, no le puedes emitir una boleta de honorario a tu sociedad. Tú puedes escoger emitirle una boleta de honorario al cliente, pero eso entra en tu global complementario, que si estáis ganando más de 2, 3 millones, creo que es mejor decisión, al otro lado, emitir una factura a nombre de la sociedad. Y a nombre de la sociedad, como decía también la asistente anterior, uno puede efectuar retiros o puede contratarse. Y todas esas decisiones, de nuevo, yo no soy un contador, es mucho mejor tomarlas asesorado por un contador experto que les va a decir los pros y los contras de cada uno. Pero hay muchas opciones que son válidas. Siendo una cuenta de empresa, ¿se debe considerar un gasto para el mantenimiento? A ver, hay de todo. Hay empresas, o sea, hay bancos que te piden un saldo mínimo. La verdad que hemos visto empresas que son cuentas empresas que son gratuitas, otras que cuestan 5 lucas, otras que cuestan 20 lucas al mes, que depende si uno tiene tarjeta, etcétera. Pero consideren un gasto mensual promedio de 10.000 pesos, 15.000 pesos, dependiendo de los productos que ustedes contraten y el saldo promedio que mantengan. El banco, en el fondo, la apuesta del banco es ayudarlos a avanzar, a que ustedes crezcan y obviamente venderles otros productos financieros asociados como líneas de financiamiento, las tarjetas de crédito, leasing, factoring, etcétera, que les hemos mencionado. Entonces, consideren ese gasto que es pequeño, pero puede ser no menor dependiendo de la etapa en que uno está. ¿Podría explicar que el PPM se paga mensual aunque no tenga ventas mensuales? El PPM es un pago provisional mensual de impuestos, que como dice bien el nombre, es una provisión. Es decir, yo aparto un porcentaje de lo que yo creo que voy a tener que pagar de impuesto como sociedad todos los meses para que cuando llegue en abril la declaración de la renta, si es que tuve utilidades y tengo que pagar impuestos sobre esas utilidades, ya tenga prepagado cierta parte. Y de esa manera no se transforme en una obligación financiera muy grande que me afecte el flujo de caja de ese mes en particular. Entonces, de nuevo, es opcional, hay rangos hasta cuando uno puede provisionar. Entiendo que se recomienda provisionar como entre un 1% de las ventas, algo por el estilo, pero de nuevo, depende de cada realidad de cada negocio, pero es importante que al igual como las personas pagamos un impuesto anual y uno cae en esos tramos, las empresas también, independiente que no hay tramos, bueno, hay tramos en distintos regímenes, pero no quiero entrar tan en detalle ahí, pero el régimen ProPyme, por ejemplo, hoy día tiene ciertas exenciones que pagan menos impuestos que el régimen general, que paga un 27% de impuestos a las utilidades. Es importante que ustedes tengan provisionados, especialmente si es que tienen, como muchos de los de acá, tenían actividades de servicios donde generan mucha venta, pero tienen poco gasto. O sea, en el ejemplo de mi amigo desarrollador o el que da consultoría, son pocos los gastos que uno le carga a la consultoría, que puede ser el computador, pero uno no se compra computadores todos los meses, o el gasto en algunos insumos de oficina, pero no son significativos con respecto a la prestación de servicios. Bueno, ahí van a tener mucho ingreso, poco gasto, y el PPM te permite ir provisionando eso hacia el futuro. Entonces, bueno, tuvimos muchas preguntas, vamos a seguir respondiéndolas, y aprovechamos de presentarles obviamente este programa. Nosotros tenemos un programa que permite ir de emprendedor informal a empresa en 2 semanas, 100% online. Pueden consultar gratuitamente, les vamos a dejar un link en el chat, ¿cierto, Martín? En el chat ahí les están dejando un link para que puedan ver, inscríbanse al link, les van a hacer ciertas preguntas y los van a orientar
con respecto al proceso de formalización, nuestro proceso de formalización es desde una constitución de sociedad, inicio de actividades, hasta quedar con cuenta empresa, incluso con contabilidad mensual asociada. Nosotros a todos los asistentes del webinar estamos dando un 50% de descuento si es que reservan su formalización en diciembre y la empiezan en enero, va a empezar el nuevo año contable ordenadito y que no tengan que tener una declaración contable mensual. El programa, bueno, sí, justo preguntaron si el programa incluye consultoría del contador. Sí, como decíamos, incluye los 4 pilares que hablamos, la constitución de la sociedad, la habilitación en el servicio impuesto interno, quedar con una cuenta empresa operando y además el acompañamiento mensual o cumplimiento tributario contable. Todo eso por tan solo 2 UF mensuales. Por favor, es una gran oportunidad, véanlo sin compromiso, pregunten todo lo que quieran y en el peor de los casos se van más informados que antes sin contratar el programa. Así que les dejo la invitación abierta ahí en el link, que también vamos a enviar ese mismo link por correo a todos los asistentes. Desde ya muy agradecido por la participación, por todas las preguntas que hicieron y cualquier duda pueden entrar a formalizatehoy.cl o a dooming.com y pueden ver cualquier detalle de lo que estamos haciendo para ayudar a las pymes y a los emprendedores en particular a avanzar a transformarse en una empresa profesional. Muchas gracias a todos, los dejo invitados de nuevo a inscribirse y que tengan una muy buena semana, un muy buen cierre de año y que empiecen el 2026 con todo. Abrazo, gracias a todos.